Mi familia hacía fiestas en secreto en mi casa del lago después de copiar mis llaves. Cuando aparecí inesperadamente, no me dejaron entrar. Mi hermana dijo, «Duerme en tu coche». Hice una llamada y se arrepintieron para siempre. Lo primero que escuché fue el bajo retumbando en el aire nocturno. Música tan alta que hacía vibrar los cristales de las ventanas de mi casa del lago. Mi casa del lago. El hogar por el que había luchado, ahorrado, soñado. Estacioné al borde del camino de grava, confundida porque no le había dicho a nadie que venía. Cada ventana resplandecía. Sombras de personas se movían por las habitaciones como si fueran los dueños del lugar. Me apresuré a la puerta principal, mis manos temblaban mientras buscaba mis llaves. Los familiares dientes plateados se deslizaron en la cerradura, pero el cilindro no giró. Se sentía atascada, casi como si otra llave ya estuviera dentro desde el otro lado. Llamé una vez, luego con más fuerza. Risitas se escapaban entre las grietas del marco de la puerta. Risas que no pertenecían a ese lugar. Finalmente, la puerta se abrió. Valeria estaba allí, su maquillaje corrido y un vaso colgando de su mano. Me dedicó esa sonrisa, esa que siempre se sentía más como una mueca. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz dulzona, la que usaba cuando quería herir más profundamente. Detrás de ella, vislumbré a tíos, primos, personas que no había invitado en años, desparramados por mis muebles con botellas en las manos. «Esta es mi casa», logré decir, mi garganta se apretó. Valeria se apoyó en el marco, ladeando la cabeza con falsa lástima. «No queda sitio. Quizás deberías dormir en tu coche». Y con eso, me cerró la puerta en la cara. Permanecí allí mucho tiempo, la noche pesando sobre mi pecho, el bajo del interior vibrando a través de mis huesos, mi llave colgando inútil en mi mano. Mi santuario, el lugar por el que me había esforzado tanto para comprar, ya no era mío. No en ese momento. Regresé a mi coche y me senté al volante. El cristal se empañaba con cada respiración. La risa del interior se escapaba hacia la noche, y me di cuenta de que algo se había roto. Algo que ya no podía ignorar. No había empezado esta noche. Se había ido gestando durante años, oculto bajo facturas pagadas, favores concedidos y un silencio que nunca debía haber guardado. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que cada dólar que ganaba se aferraba a mí como un salvavidas, estirado escasamente entre el alquiler, la comida y la interminable marea de préstamos estudiantiles. Vivía de paquetes de ramen, recortaba cupones hasta que el papel me manchaba los dedos, y usaba ropa de segunda mano hasta que las costuras se rompían. Las noches se confundían con las mañanas mientras me encorvaba sobre mi computadora, aprendiendo nuevos lenguajes de programación a la luz de una lámpara, demasiado cansada para notar el dolor en mis muñecas o el ardor en mis ojos. Cuando finalmente conseguí un puesto estable, las horas eran despiadadas, semanas de 60 horas, fines de semana depurando código que nadie más quería tocar. Pero poco a poco, me abrí camino hacia algo más estable. La primera vez que compré alimentos sin revisar mi saldo 3 veces, lloré en el estacionamiento, aferrando las bolsas de comida como si fueran oro. Mi primer apartamento llegó poco después, un modesto de 2 habitaciones con paredes delgadas y azulejos agrietados. Pero era mío. Podía pintar la cocina de amarillo si quería. Podía invitar a amigos sin encogerme ante la pintura desconchada o los muebles prestados. Ese pequeño apartamento se convirtió en el primer sabor real de la libertad. Pero no fue el final. La casa del lago llegó 3 años después. Después de meses de ahorrar cada dólar extra, conduje mi coche hasta que gemía en cada semáforo, me salté vacaciones y roté los mismos 3 atuendos de trabajo hasta que la tela se desgastó. El día que firmé los papeles, el agente se sorprendió cuando deslicé un cheque por el escritorio en lugar de documentos de préstamo. Sin hipoteca, sin deudas, solo propiedad pura y sin cargas. La casa en sí era sencilla, 2 dormitorios, una amplia terraza que daba a un agua tan clara que podía ver las piedras en el fondo, y un silencio tan profundo que se sentía como un bálsamo. Parada allí por primera vez, pensé, así es como se siente la paz. No había pedido ayuda a nadie para alcanzarla. No me había apoyado en los hombros de nadie. Sin embargo, de alguna manera, cuando mi familia miraba esa casa, no veían sacrificios sino botín, algo que creían tener derecho a compartir. Siempre me había dicho a mí misma que ayudar a mi familia era lo que hacía una buena hija.
Al principio, eran pequeñas cosas, $50 discretamente deslizados en la mano de mi madre cuando la factura de la luz llegaba tarde, 100 a Mateo cuando su cheque de sueldo no alcanzaba. Pero los pequeños gestos se convirtieron en obligaciones. Y antes de darme cuenta, casi cada mes se vaciaba de la misma manera. $800 iban a Mateo para el alquiler de su apartamento tipo estudio. Nunca lograba mantener un trabajo por mucho tiempo, pero siempre lograba extender la mano. $1,100 iban a Elena para que pudiera mantener su apartamento de una habitación en la ciudad. Decía que necesitaba el espacio para estudiar para sus exámenes de certificación, aunque años después, los mismos libros seguían intactos. $400 eran para mí para comestibles y servicios públicos. Ya ni siquiera lo llamaba ayuda. Era solo una línea en mi presupuesto. Tan fijo como mis propios gastos, $2,300 desaparecían cada mes en sus vidas. Me decía a mí misma que era lealtad familiar. Me decía a mí misma que era mi deber. Y, sin embargo, cada vez que daba, la gratitud se desvanecía más rápido. Pronto, ya no era gratitud en absoluto. Cuando aparecí en la cena con un bolso nuevo, una compra de $45 de un estante de ofertas, Valeria lo miró como si fuera de oro. «Qué bien», murmuró, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Algunos de nosotros estamos preocupados por las facturas. Mateo no era mejor. Una vez, vio un par de zapatos en mis pies y se quejó de comer arroz y frijoles, olvidando convenientemente que yo acababa de pagar su alquiler después de que gastó su último cheque en entradas para conciertos. Incluso mis padres hicieron su parte. Carlos dijo poco, pero su silencio se sentía como un acuerdo. Lorena calmó la tensión con sus suaves y punzantes frases. Simplemente desean tener tus oportunidades, como si la suerte, y no años de sacrificio, hubiera construido mi vida. El peso de su resentimiento se hacía más pesado con cada cena, cada mirada de soslayo, cada comentario burlón. Y aunque lo tragué, una parte de mí comenzó a preguntarse hasta dónde pensaban que podían estirar mis bolsillos. La primera vez que los invité a ver la casa del lago, estaba casi lo suficientemente orgullosa como para olvidar cuán agrias habían sido sus palabras cuando les conté por primera vez al respecto. Quería tontamente que compartieran mi entusiasmo. Cuando llegaron en coche, sus caras se iluminaron, pero no con alegría por mí. Elena entró directamente y tiró su bolso sobre la cama de invitados como si estuviera registrándose en un hotel. «Esta es mía», anunció, su voz teñida de triunfo. Lorena deambuló por la cocina, tocando las encimeras, tarareando lo pacífico que se sentía todo cuando pidió una llave de repuesto por si acaso. Dudé solo un segundo antes de dársela. Parecía inofensivo, la familia compartiendo el espacio familiar. Carlos murmuró algo sobre lo tranquilo que era, y Mateo se estiró en el sofá como si ya fuera suyo. Al principio, todo parecía bien. Me enviaban mensajes de texto cuando querían venir el fin de semana, y yo los dejaba. Cuando regresaba después, la casa se veía casi igual, una toalla extra aquí, algunos platos en el fregadero. Nada que no pudiera manejar. Me decía a mí misma que así era la generosidad. Pero un fin de semana, fui sin avisar, esperando la soledad después de semanas de trabajo agotador. En el momento en que abrí la puerta, mi pecho se encogió. Botellas de cerveza alineadas en la chimenea. Cajas de pizza apiladas en la encimera, el aire olía a humo y grasa. Mi sofá blanco tenía una mancha con forma de huella descuidada, y quemaduras de cigarrillo desfiguraban los muebles de la terraza por los que había ahorrado meses para poder comprarlos. Cuando los confronté más tarde, Isabel se encogió de hombros, despreocupada. «Así que puedes permitirte arreglarlo». Mateo estuvo de acuerdo, llamándolo desgaste normal. Lorena solo suspiró, acariciándome el brazo. «No seas tan dramática, Sofía». Exigí que me devolvieran la llave esa noche, y Lorena la apretó en mi palma con una mirada herida, como si la hubiera traicionado. Pero mientras me alejaba, apretando fuerte el metal, no pude quitarme la inquietud que se retorcía en mi estómago. Algo me dijo que esa llave ya había abierto más puertas de las que jamás pretendí. La noche en que me encontré excluida de mi propia casa, todo encajó. La cerradura que se negaba a girar, la música que hacía vibrar las ventanas, las sombras de extraños moviéndose por paredes que una vez habían sido mi refugio. Todo apuntaba a una verdad innegable, habían copiado la llave.
Cuando la puerta se entreabrió, vi más que a mi familia inmediata. Tías con las que no había hablado en años. Primos que apenas reconocía. Personas que no tenían ningún derecho a estar cerca de mi casa. Todos ellos holgazaneaban dentro. Bebidas en mano, como si ese lugar siempre hubiera sido suyo. Mis muebles eran sus asientos. Mi terraza su escenario. Mi santuario su patio de juegos. Intenté abrirme paso, pero Lorena se interpuso en el marco. Su rostro estaba tranquilo, casi aburrido, como si aquello no fuera más que un incómodo malentendido. Hice una copia antes de devolverte la tuya, dijo a la ligera, como si admitiera haber pedido azúcar prestada a un vecino, por si acaso. Por si acaso. Como si mi propiedad, mi esfuerzo, mi sacrificio fueran un recurso comunitario, esperando ser reclamado cada vez que sintieran el impulso. Detrás de ella, Elena apareció con esa sonrisa sarcástica que había llegado a despreciar. Sostenía un vaso en una mano y apoyó su peso contra la puerta con una satisfacción que brillaba en sus ojos. No queda sitio, dijo, su voz tan aguda como cristales rotos. Puedes dormir en tu coche. La puerta se cerró de golpe, y yo me quedé allí en la oscuridad, apretando la llave inútil en mi puño hasta que los bordes me mordieron la palma. Durante un largo momento, no pude moverme. Mi respiración era superficial, mi pecho dolía, y la risa del interior se extendía por el aire nocturno como un eco cruel de todo lo que ya había soportado. Tropecé de vuelta a mi coche y me senté al volante, mirando a través del parabrisas la casa que ya no sentía que fuera mía. El peso del silencio me oprimía, y lágrimas ardientes me picaban en los rabillos de los ojos. Pensé en cada factura pagada, cada cheque de alquiler cubierto, cada momento en que había cambiado la paz por la obligación. Y mientras la música retumbaba a través de las paredes detrás de mí, una amarga verdad se apoderó de mí. Mi silencio nunca me había ganado respeto. Solo les había enseñado hasta dónde podían llegar. De vuelta en mi apartamento, el silencio se sentía pesado, pero era mío. Dejé mi bolso en el mostrador y abrí mi laptop. Durante años, las transferencias se habían ejecutado automáticamente. Líneas de dinero saliendo de mi cuenta sin que yo siquiera lo pensara. Alquiler para Mateo, alquiler para Elena, servicios públicos para Lorena. Abrí los pagos programados, mi mano se cernió sobre las teclas. Luego, uno por uno, los cancelé. Las pantallas de confirmación parpadearon. Transferencia cancelada. Pago automático deshabilitado. Por primera vez en años, mi saldo no se agotaría en sus bolsillos. Mi dinero, ganado con noches de insomnio e interminables horas de código, finalmente se quedaría donde pertenecía, conmigo. A la mañana siguiente, llamé al cerrajero. Para el mediodía, las cerraduras de la casa del lago habían sido reemplazadas por nuevos cilindros. Cada copia que habían hecho quedó inutilizable. Las viejas llaves tintinearon en un sobre de papel cuando el cerrajero me las devolvió. Pensé en la voz tranquila de Lorena, diciendo, por si acaso, y metí el sobre en la basura. Pero no había terminado. Quería asegurarme de que nunca habría una próxima vez. Una compañía de seguridad instaló sensores de movimiento, alarmas en las puertas, cámaras que cubrían todos los ángulos de la propiedad. Me mostraron la aplicación, enseñándome cómo cada alerta llegaría directamente a mi teléfono. Observando la transmisión en vivo de mi terraza vacía, la quietud de mi sala de estar, sentí una extraña calma regresar a mí. Esa noche, regresé a mi apartamento, calenté una comida congelada y me senté a la tenue luz de mi cocina. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Mi cuerpo tembló mientras agarraba la encimera, años de agotamiento y decepción derramándose en sollozos que ya no podía contener. Enterré mi rostro entre mis manos, susurrándome a mí misma, no más. Las palabras se sentían como una promesa, aunque fueran débiles y temblorosas. Me sequé los ojos, tranquilicé mi respiración y miré de nuevo la transmisión de seguridad que brillaba en mi teléfono. Por primera vez, el silencio no se sentía como soledad. Se sentía como un comienzo. Y mientras observaba la quietud de mi casa del lago en la pantalla, no tenía idea de cuán rápido se pondría a prueba esa promesa. La alerta llegó poco después de la medianoche, el zumbido agudo de mi teléfono me sacó de un sueño inquieto. Mi corazón se aceleró al abrir la aplicación. Y allí estaba, mi casa del lago brillando bajo el tenue resplandor de las luces de movimiento.
figuras se movían en el jardín, 4 de ellas. Toqué para hacer zoom, mi aliento se cortó. Carlos, Lorena, Mateo y Elena, mi propia familia, dando vueltas por la casa como ladrones. Lorena estaba junto a la puerta principal, con los brazos cruzados, mientras Elena tiraba de la perilla. Carlos rodeaba las ventanas, mirando dentro como si la casa fuera un premio vacío. Mateo tomó una de mis sillas de patio. Su rostro se contorsionó de frustración. En un instante, la levantó en alto y la estrelló contra la puerta corrediza de cristal. El crujido de los cristales rotos resonó a través de los altavoces de mi teléfono. Me sentí enferma, mirando el agujero irregular que habían forzado en el hogar que me había desangrado para ganar. Mi pulgar dudó solo un momento antes de presionar el botón de llamada. La voz de la operadora era firme. En calma. Un salvavidas. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay intrusos en mi casa, dije, mi voz temblaba. Los estoy viendo en mis cámaras ahora mismo. Es mi familia. Están irrumpiendo. Ella me preguntó la dirección, me aseguró que las unidades estaban en camino. Me quedé en la línea, con los ojos fijos en la transmisión mientras Mateo entraba por el cristal roto, abriendo la puerta principal desde adentro. En segundos, todos ellos irrumpieron, extendiéndose por mi casa como si nada estuviera mal. Luego las luces rojas y azules cortaron el camino de entrada. Los agentes irrumpieron en el porche. Armas listas. Las órdenes resonaron, nítidas e innegables. Mi familia tropezó de vuelta al jardín, con las manos en alto, la confusión grabada en sus rostros. Uno por uno, fueron esposados, llevados a los coches patrulla, con la cabeza baja ante las luces intermitentes. Lo vi todo desarrollarse en la pequeña pantalla de mi mano, mi pulso se estabilizó incluso cuando el entumecimiento se instaló profundamente en mi pecho. Alivio y pavor se entrelazaron, dejándome con un solo pensamiento, ¿sería este el momento que finalmente me liberaría? ¿O la elección que nos destruiría para siempre? A la mañana siguiente, entré en la comisaría con los hombros rectos, aunque por dentro temblaba. Un agente me condujo por un pasillo estrecho hasta una pequeña habitación. El aire olía a café rancio. Papeles apilados en el escritorio. Un detective me dijo que mi familia quería hablar conmigo antes de su liberación. Cuando la puerta se abrió, entraron, sin parecerse en nada a la multitud triunfante que había visto en mi casa. El pelo de Lorena estaba enmarañado, sus ojos hinchados de llorar. La mandíbula de Carlos estaba tensa, su cara roja de furia que intentaba, y fallaba, en disimular. Mateo parecía aturdido, casi infantil, y el rímel de Elena trazaba líneas negras por sus mejillas. Halloween. Gracias a Dios. Lorena se adelantó, extendiendo la mano hacia la mía. Retrocedí antes de que pudiera tocarme. Esto es un error, lloró Elena. No puedes simplemente dejar que nos tengan aquí. Somos familia. Me abandonaste la noche en que me dejaste fuera de mi propia casa, dije, mi voz firme, más aguda de lo que jamás la había oído. Tomaste tu decisión mucho antes de que yo tomara la mía. Mateo se inclinó sobre la mesa. Desesperación en sus ojos. Solo paga la fianza. Hablaremos en casa. Podemos arreglar esto. No voy a pagar un céntimo, respondí. Y deberías saberlo, el dinero se acabó. Cada cheque de alquiler, cada transferencia, cada dólar que les envié, se acabó. Tendrán que arreglárselas ustedes mismos. El silencio que siguió fue asfixiante. La boca de Carlos se abrió como si fuera a hablar, pero no salió nada. La cara de Lorena palideció, y las lágrimas de Elena se detuvieron tan rápido como habían venido. La verdad les golpeó a todos a la vez, el banco que habían estado vaciando durante años, finalmente estaba cerrado. Me puse de pie, empujando la silla suavemente. Mi decisión era final. Sus ojos me siguieron mientras me dirigía a la puerta. Sus voces quedaron atrapadas entre la ira y la incredulidad. No miré atrás mientras entraba en el pasillo, pero pude sentir el peso de su silencio presionando mis hombros, más pesado que cualquier cadena. Las noticias corrieron rápido, incluso sin que yo dijera una palabra.
En cuestión de semanas, Mateo y Elena fueron desalojados, sus nombres pegados en avisos de atraso en las puertas de los apartamentos, sin que llegaran pagos de alquiler de mi parte. No tenían a dónde ir sino de vuelta a la estrecha casa de Lorena y Carlos. De repente, los que se habían burlado de mi independencia se vieron obligados a compartir de nuevo una habitación de la infancia. Lorena, que antes se manejaba con un aire de autoridad practicada, empezó a trabajar a tiempo parcial en una tienda de comestibles. Carlos, ya agotado por años de turnos de mantenimiento, hacía horas extras siempre que podía. Habían vivido tanto tiempo con el colchón de mi dinero que la realidad les cayó encima como un peso que no podían quitarse. A través de primos y vecinos, escuché las historias, como les decían a cualquiera que quisiera escuchar que yo era cruel, que les había dado la espalda a la familia, en barbacoas y en los pasillos de los supermercados. Los chismes me pintaban como egoísta, fría, desagradecida con las personas que me criaron. En su versión, yo era la villana que eligió el dinero antes que la sangre. Mi teléfono se encendió constantemente con sus números, luego con números de parientes que apenas conocía. Los bloqueé a todos. El silencio posterior se sintió sorprendente, como una puerta que se cierra a años de ruido que no me había dado cuenta de que me asfixiaba. Por primera vez, mi cheque de pago se quedó en mi cuenta. Pagué mis facturas y todavía me quedaba dinero real que era solo mío. Caminé por las tiendas sin calcular lo que podía ahorrar para otra persona. Me senté en mi sofá por la noche, respirando un aire que solo me pertenecía a mí. Y sin embargo, en ese silencio, me pregunté, ¿valía mi libertad la pena ser tildada de villana en su historia? Regresé a la casa del lago después de semanas de mantenerme alejada, insegura de si el silencio me confortaría o me recordaría lo que había perdido. Cuando entré, las cerraduras se cerraron sólidamente detrás de mí, el sistema de seguridad parpadeando fijo en la puerta. Por primera vez, la casa volvió a sentirse completamente mía, intacta, inmaculada, segura. El sol de la mañana se extendía por la terraza, derramando oro sobre el agua. Salí con mi café y me senté en la quietud, el tipo de quietud que no era ausencia, sino presencia. Cada ondulación del lago, cada soplo de viento entre los árboles, recordándome que la paz podía existir sin compromisos. Pensé en la lealtad, la forma en que se había retorcido en algo feo. Lo llamaban amor familiar. Pero, ¿qué tipo de amor exigía sacrificios sin respeto? ¿Qué tipo de amor me dejaba fuera de mi propia casa y me decía que durmiera en mi coche? Les había dado años de mí misma. Y al final, me trataron como un recurso, no como una hija o una hermana. Respiré hondo, dejando que la quietud del lago se asentara en mí. Por primera vez en años, sentí cómo se levantaba el peso, no porque los hubiera castigado, sino porque finalmente me había elegido a mí misma. Susurré las palabras al aire de la mañana, firmes e inquebrantables, mi casa, mi vida, mis reglas. Al final, ¿qué dura más, la casa que construimos o la dignidad que nos negamos a vender? Esquema. Historia completa. Esquema. Copiaron mis llaves, luego me cerraron la puerta en la cara.